Bienvenidos a Clásicos Puritanos en Voz, donde damos vida a la sabiduría atemporal de los Puritan Paperbacks. Obras clásicas de fe y devoción. Actualmente leemos El misterio de la providencia de John Flavel, un libro que nos invita a reconocer la mano de Dios guiando cada detalle de nuestra vida. Escrito en 1678, sigue siendo una fuente rica de ánimo para los creyentes hoy. Capítulo 7. La obra de la santificación. Hay un favor eminente que la providencia concede a los santos, que aún no se ha considerado, y que de hecho prestamos muy poca atención. La ayuda y el auxilio que brinda al pueblo de Dios en la gran obra de la mortificación. La mortificación de nuestros afectos y pasiones pecaminosas es la mitad de nuestra santificación, muertos al pecado, pero vivos para Dios. Romanos. Es la gran evidencia de nuestro interés en Cristo. Romanos. Es nuestra seguridad en la hora de la tentación. Las corrupciones que hay en el mundo son por causa de la concupiscencia. Nuestra idoneidad instrumental para el servicio depende mucho de ella. Cuán grande servicio para nuestras almas, por tanto, es aquello mediante lo cual esta obra bendita se lleva adelante en ellas. Ahora bien, hay dos medios o instrumentos empleados en esta obra: el Espíritu, que la efectúa internamente, y la providencia, que la asiste externamente. Ciertamente el Espíritu es el agente principal, de cuya operación depende el éxito de esta obra, y todas las providencias del mundo jamás podrían lograrla sin él. Pero aquellas son medios secundarios y subordinados que por la bendición del Espíritu sobre ellas tienen gran parte en el trabajo. ¿Cómo resultan tan útiles para este fin? Es lo que ahora explicaré. El Dios sapientísimo ordena las dispensaciones de la providencia en una bendita subordinación a la obra de su Espíritu. Hay una dulce armonía entre ambos en sus operaciones distintas. Todos concurren en ese único y bendito resultado al cual Dios, por el consejo de su voluntad, los ha dirigido. Romanos 8:28, Ephesians 1:11. De ahí que se diga que el Espíritu está en las ruedas de la providencia y dirige sus movimientos. Ezequiel 1:20. Y así se mueven juntos por consentimiento. Ahora, siendo una gran parte de la obra interna del Espíritu destruir el pecado en el pueblo de Dios, observa cuán conformes a su designio son las providencias externas, encauzadas y ordenadas en los siguientes particulares. En todos los regenerados hay una fuerte propensión e inclinación al pecado, y en ello radica una parte principal del poder del pecado. De esto se lamenta tristemente Pablo, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Romanos 7:23. Y cada creyente lo halla diariamente para su dolor. Oh, cuán difícil es abstenerse de aquello que entristece a Dios. Dios ha puesto un cerco a nuestro alrededor y nos ha vallado contra el pecado por medio de sus leyes.
pero hay una inclinación en la naturaleza a saltar el cerco, y eso aún contra la oposición del Espíritu de Dios en nosotros. Ahora bien, mira en este caso la concurrencia y ayuda de la providencia para prevenir el pecado. Así como el Espíritu resiste internamente esas inclinaciones pecaminosas, la providencia externamente coloca trancas y tropiezos en nuestro camino para impedir y prevenir el pecado. Job 33, 17-19, Osetas 12:6, 2 Corinthians 12:7. Muchos males del cuerpo son infligidos precisamente con este propósito: ser un freno para evitar el pecado. Sopórtalos pacientemente por esta consideración. Basilio sufría de un dolor de cabeza inveterado. Rogó fervientemente que fuera quitado. Dios lo quitó. Pero en cuanto quedó libre de ese freno, sintió los movimientos desordenados de la lujuria, lo que le hizo pedir de nuevo su dolor de cabeza. Así podría pasarnos a muchos si nos quitaran los frenos. A estas alturas se podría preguntar si es propio de un espíritu piadoso abstenerse del pecado por causa de la vara de la aflicción. Ciertamente tiene motivos más altos y nobles que esos. Eso suena a espíritu carnal y servil. En efecto, lo es cuando ese es el único o principal freno al pecado. Cuando el hombre no aborrece el pecado por su inmundicia intrínseca, sino solo por sus consecuencias molestas. Pero esto es muy distinto del caso de los santos bajo aflicciones santificadas, porque, así como tienen motivos más altos y nobles, también tienen sensaciones inferiores y naturales, y éstas, en su clase y lugar, le son muy útiles. Además, debe saber que las aflicciones obran de un modo diferente en los corazones piadosos para refrenarlos o advertirles contra el pecado, que como obran en otros. No es tanto el dolor de la vara lo que sienten, sino la señal del desagrado de Dios, lo que los asusta y atemoriza. Renuevas tus testimonios contra mí. Job 10:17. Y eso es lo que principalmente los afecta. Jehová, no me reprendas en tu ira, ni me castigues en tu enojo. Salmo. Castígame, oh Jehová, mas con juicio, no con tu furor, no sea que me reduzcas a nada. Jeremías. Y ciertamente, esto no es un argumento bajo ni común. A pesar de esta doble cerca, el mandato de Dios y las aflicciones preventivas, el pecado resulta demasiado fuerte para los mejores hombres. Sus corrupciones los empujan a través de todo, hasta pecar. Y cuando así sucede, no solo obra internamente el Espíritu, sino que también obra externamente la providencia para someterlos. Los caminos del pecado se les vuelven amargos, no solo por el remordimiento de conciencia, sino también por las varas aflictivas sobre el hombre exterior con que Dios lo persigue. Y en ambos sentidos entiendo aquel texto: el que aportilla el vallado, le morderá la serpiente. Sí, como algunos lo explican, el vallado es la ley de Dios. Entonces la serpiente es el remordimiento de conciencia y los agudos dientes de la aflicción, que pronto sentirá quien pertenece a Dios. El designio y fin de estas providencias aflictivas es purgar y limpiar a los creyentes de la contaminación en la que las tentaciones los han sumido. De esta manera será expiada la iniquidad de Jacob
y este será todo el fruto, quitar su pecado. En el mismo sentido, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Estas aflicciones cumplen en nuestras almas lo mismo que el clima frío con las telas tendidas para blanquearse. Alteran el tono y las vuelven más blancas. A esto parece aludir, y algunos de los entendidos caerán para ser acrisolados, purificados y emblanquecidos. Y aquí puede preguntarse, ¿en qué sentido se dice que las aflicciones purgan las iniquidades de los santos? ¿No es temerario y deshonroso a Cristo atribuir a la aflicción lo que es honor peculiar de su sangre? Se admite que la sangre de Cristo es la única fuente abierta para el pecado y que ninguna aflicción, por muchas, fuertes o continuas que sean, puede por sí misma limpiar la mancha del pecado. Lo vemos en los impíos, que son afligidos una y otra vez y siguen siendo pecadores. Y los tormentos del infierno, por extremos, universales y continuos que sean, jamás borrarán la mancha de un solo pecado. Sin embargo, sigue siendo verdad que una aflicción santificada puede, en la eficacia y virtud de la sangre de Cristo, producir tan benditos efectos en el alma. Aunque una cruz sin Cristo nunca hizo bien a nadie, miles han estado en deuda con la cruz, en cuanto ésta ha obrado en la virtud de su muerte para su bien. Y este es el caso de aquellas almas de las que trata este discurso. Hallamos que los mejores corazones, si Dios les otorga algún goce confortable, son demasiado propensos a calentarse en exceso en sus afectos hacia Él, y a ocuparse demasiado de esos consuelos exteriores. Esto también manifiesta el gran poder y vigor de la corrupción en el pueblo de Dios, y debe ser mortificado de una u otra manera. Este fue el caso de Ezequías, cuyo corazón se apegó demasiado a sus tesoros, de modo que no pudo ocultar un espíritu vanaglorioso. Asimismo el buen David, 37, pensó que su monte, esto es, su reino y el esplendor de su estado presente, estaba tan firme que jamás sería conmovido. Como ese mismo varón de Dios puso su corazón en su hermoso hijo Absalón, se ve en la triste lamentación que hizo por su muerte, estimándolo más que su propia vida, la cual valía 1000 veces más que él. Y Jonás, cuando Dios le hizo crecer una calabacera para darle sombra del sol, con qué exceso se complació en ella y se alegró sobremanera. ¿Permitirá Dios que las cosas queden así? ¿Robará la criatura nuestros afectos y los apartará de Él? No, esto es nuestra corrupción, y Dios la purgará. Para ello, envía la providencia a herir a aquellas criaturas en las que nuestros afectos están puestos de modo inmoderado o excesivo, o bien convierte esas mismas criaturas en varas que nos azotan. ¿Ezequías está demasiado ensoberbecido con su arca llena? Pues esos mismos babilonios a quienes se la mostró, la vaciarán y harán presa de ella. David se abraza con una idea halagüeña de la estabilidad de su esplendor terrenal. He aquí cómo pronto Dios lo oscurece. Está Absalón idolatrado, y se ha colado demasiado hondo en el corazón de su buen padre. Será el hijo de su dolor que buscará la vida de su padre. Jonás está tan encariñado con su calabacera. Dios preparará un gusano que la hiera.
¿Cuántos esposos, esposas e hijos ha herido la providencia por esta misma razón? Quizá los habría conservado por más tiempo si se les hubiera amado más recta y moderadamente. Esto ha marchitado muchas haciendas y proyectos prometedores, y es una dispensación misericordiosa para nuestro bien. La fuerza de nuestra corrupción no mortificada aparece en el orgullo y la vanidad hinchada de nuestros corazones cuando tenemos nombre y estima entre los hombres, cuando somos aplaudidos y honrados, cuando somos admirados por algún don o excelencia. Esto despierta el orgullo del corazón y revela la vanidad que hay en él. El crisol prueba la plata y la hornaza el oro, y al hombre la boca del que lo alaba. Proverbios 27:21. Es decir, así como el horno revela la escoria en el metal cuando se funde, así la alabanza y los elogios revelan el orgullo del corazón de quien los recibe. Por eso dijo un buen hombre: el que me alaba me hiere. Y, lo que es más extraño, esta corrupción puede sentirse en el corazón aun cuando el último aliento está por expirar. Dijo uno de los divinos alemanes, cuando los que le rodeaban recordaban para su consuelo los muchos servicios que había hecho a Dios: quitad el fuego, porque aún hay paja de orgullo en mí. Para crucificar esta corrupción, la providencia suelta a veces el freno de contención sobre los impíos y les permite denigrar el nombre de los siervos de Dios, como Simei a David. Sí, caerán en descrédito aún entre sus amigos, como Pablo entre los corintios, y todo para mantener abatida la hinchazón de sus espíritus ante la conciencia de esas excelencias que poseen. El propósito de estas providencias no es otro que esconder el orgullo del hombre, y merece especial mención que, cuando algunos buenos hombres han estado comprometidos en una obra pública y eminente, y quizá han buscado demasiado su propia gloria, Dios ha retenido en tales ocasiones su usual asistencia y ha permitido que vacilen en su labor, de manera que han salido con vergüenza y lástima, por preparados que hubieran estado otras veces. Sería fácil dar varios ejemplos notables que confirmen esta observación, pero prosigo. La corrupción del corazón también se muestra al suscitar grandes expectativas para nosotros a partir de la criatura, y al proyectar mucha felicidad y contentamiento de ciertos disfrutes prometedores que tenemos en el mundo. Tal fue el caso del santo Job en los días de su prosperidad, y decía: en mi nido moriré, y multiplicaré mis días como la arena. Job 29:18. Pero cuán pronto quedaron deshechas estas expectativas por una sombría providencia que lo oscureció a pleno sol de su prosperidad. Y todo fue para su bien, para despegar más plenamente su corazón de las expectativas puestas en la criatura. A menudo hallamos que los mejores hombres se exceden en sus cálculos sobre las cosas terrenales y sobrepasan su confianza respecto de ellas. Los que tienen grandes y bien fundadas expectativas del cielo pueden tener expectativas demasiado grandes e infundadas de la tierra. Pero cuando así es, suele la providencia socavar esas esperanzas terrenales y convencerlos por experiencia de cuán vanas son. Así, en Ageo 1:9, el corazón del pueblo estaba concentrado en providencias prósperas, grandes cosechas y abundante incremento,
mientras que no se prestaba atención al culto de Dios ni a las cosas de su casa. Por eso, la providencia marchita sus esperanzas y las reduce a poco. La corrupción se muestra también en la dependencia de los consuelos de la criatura y de apoyos visibles. Oh, cuán prestos somos, aun los mejores, a recostarnos en estas cosas y a sostenernos en ellas. Así Israel se apoyó en Egipto, como un hombre débil en su bastón, pero Dios permitió que ese apoyo les fallara y aún los hiriera. Ezequiel. Y en cuanto a las personas, cuán propensas están a depender de sus apoyos visibles. Así nos recostamos en nuestras relaciones, y los pensamientos íntimos del corazón son que serán para nosotros manantiales de consuelo que nos refresquen toda la vida. Pero Dios nos mostrará por su providencia nuestro error. Así un esposo es herido para acercar el alma de la esposa más a Dios en dependencia de Él. En cuanto a los hijos, somos proclives a decir de este o aquel, como Lamec de Noé: «Este nos consolará». Pero el viento pasa sobre estas flores y se marchitan, para enseñarnos que nuestra dicha no está ligada a estos goces. Y respecto de nuestros bienes, cuando el mundo nos sonríe y hemos hecho un nido tibio, ¿cómo profetizamos reposo y paz en esas adquisiciones, pensando, como el buen Baruch, en grandes cosas para nosotros? Mas la providencia, por una calamidad particular o general, trastorna nuestros planes, y todo para volver nuestros corazones de la criatura a Dios, que es nuestro único reposo. La corrupción también se evidencia en los buenos, por su adhesión a las cosas de abajo y su renuencia a partir. Esto a menudo procede de los goces entrañables y experiencias placenteras que tenemos aquí. La providencia mortifica esa inclinación en los santos, haciendo morir de antemano esos consuelos que los enredan, haciendo que todas o la mayoría de nuestras cosas agradables mueran antes que nosotros, o amargando este mundo para nosotros por medio de sus problemas, haciendo la vida poco deseable por los dolores y flaquezas del cuerpo, soltando así la raíz para una caída más fácil por el golpe fatal. Antes de pasar, no puedo sino hacer una pausa y pedirte que, conmigo, te quedes en santo asombro y maravilla ante el trato de Dios con gusanos tan pobres como nosotros. Ciertamente Dios trata familiarmente con los hombres. Sus condescendencias hacia su propio barro son asombrosas. Lo que notaré ahora se resume bajo estos 3 encabezados, en los que hallo compendiada la materia de mis presentes meditaciones por el salmista. Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses, o el hijo de hombre para que lo estimes? En esta escritura se representa la inmensa y trascendente grandeza de Dios, infinitamente por encima de nosotros y de todos nuestros pensamientos. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos, ¿qué harás? Es más profunda que el Seol, ¿cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerle. Él es glorioso en santidad, terrible en loores, hacedor de maravillas. Cuando la Escritura habla de Él comparativamente, mira cómo expresa su grandeza. He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en la balanza.
les hace saltar como nada. Todas las naciones ante Él son como nada, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. Cuando los más santos le han dirigido la palabra, con cuánta humildad y profunda adoración han hablado de Él y a Él. Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y mira el respeto de los mismos ángeles del cielo ante esa majestad gloriosa. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. En segundo lugar, tienes la bajeza, vileza e absoluta indignidad del hombre, sí, del más santo, delante de Dios. Ciertamente, todo hombre, aun en su mejor estado, es completa vanidad. Todo hombre, tómalo donde quieras, y en su mejor estado, en el punto más alto de su lozanía, no solo es vanidad, sino completa vanidad. Considera a los mejores hombres en su extracción, por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. La sangre que corre por nuestras venas está tan manchada como la de los que están en el infierno. Considéralos en su constitución y disposición natural, y no es mejor. Y en muchos hay peor disposición que en los réprobos. Y aunque la gracia destrone al pecado en ellos, oh, cuántas corrupciones ofensivas y provocadoras a Dios brotan a diario de los mejores corazones. Considéralos en su condición exterior, y por lo general son inferiores a otros. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Y ahora consideremos y admiremos que este gran y bendito Dios se ocupe tanto, como has oído que lo hace en todas sus providencias, de gusanos despreciables como nosotros. Él no nos necesita, es perfectamente bienaventurado en sí mismo, sin nosotros. Nada podemos añadirle. ¿Será el hombre de provecho para Dios? No, ni el más santo añade nada a él. Y sin embargo, mira la gran estima que tiene de nosotros. ¿No muestra su amor eterno y electivo, el aprecio con que nos mira? ¡Qué antiguo, qué libre y qué asombroso acto de gracia! Este es el designio al que concurren todas las providencias, y no descansarán hasta ejecutarlo. ¿No demuestra esto también el don de su Hijo unigénito, sacado de su seno, que Dios tenga en gran estima a esta vil criatura, el hombre? Nunca el hombre fue tan engrandecido. Si David pudo decir: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre? Sal, ¿cuánto más podemos nosotros decir? Al considerar a tu Hijo, que estaba en tu seno, su excelencia infinita y su inefable preciosidad para ti, Señor. ¿Qué es el hombre para que tal Cristo sea entregado a la muerte por él, y no por los ángeles caídos? Hebreos 2:16. Por él, estando en enemistad contigo. Romanos 5,
28! ¿No muestra la asiduidad de su cuidado providencial por nosotros esa estima? Yo, Jehová, la guardo. Cada momento la regaré, la guardaré de noche y de día, para que nadie la dañe. Isaías 27:3. No aparta de los justos sus ojos. Job 36:7. No, ni un momento en todos sus días, porque, si lo hiciera, 1000 males en ese instante irrumpirían sobre ellos y los arruinarían. No muestra su ternura providencial esa estima. Como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros. Isaías 66:13. Con sus providencias refrescantes consuela a los suyos, como una madre indulgente a su tierno hijo, como aves que vuelan. Isaías 31:5. Es decir, a su nido cuando sus polluelos están en peligro, así defiende a los suyos. Ninguna ternura parental en la criatura puede siquiera sombrear la tierna afección del Creador. ¿No lo muestra la variedad de los frutos de su providencia? Nuestras misericordias son nuevas cada mañana. Sal 45, Lamán 3:23. Es una fuente de la que emanan misericordias espirituales y temporales, ordinarias y extraordinarias, públicas y personales, misericordias sin número. ¿No lo muestra el ministerio de los ángeles en el reino providencial? ¿No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Hebreo 1:14. ¿No lo muestra la providencia cuya memoria este día nos convoca a celebrar? Oh, si no fuera así, ¿por qué no fuimos entregados por presa a sus dientes? Si Jehová no hubiera estado por nosotros, entonces los impíos, comparados con fuego, agua, bestias salvajes, nos habrían tragado vivos. Salmo 124. Bendito sea Dios por esa providencia fecunda que ya ha dado a luz más de 70 años de libertad y paz para la Iglesia de Dios. Te sugiero que, respecto de esta providencia, hagas como los judíos con su Purim. Esther 9:27-28. Tanto más, cuanto que parecemos ahora estar tan cerca del peligro por el mismo enemigo, como en cualquier momento desde entonces. Si se olvida una misericordia como esta, Dios puede decir: no os salvaré más. Juez 10:13. Gracias por acompañarme hoy en Clásicos Puritanos en Voz. Mi oración es que lo que ha escuchado fortalezca su fe y aliente su corazón a confiar cada vez más en la providencia de Dios. Hasta la próxima, que el Señor les bendiga y les guarde. Recuerde, también puede escuchar este contenido como podcast en Apple Podcast y Spotify. Nos encontramos nuevamente la próxima semana, si Dios quiere. Hasta entonces, siga firme en su palabra y en su amor.